Muy buenos días, hermanos. Es un privilegio para mí traer la palabra de Dios a ustedes en esta importante fecha. Recuerdo mi tiempo en la primera iglesia bautista de Edinburgh. Parte de mi vida está allí en la ciudad. Es tanto así que todavía soy fanático, ¿verdad?, de los Dallas Cowboys. Yo sé que no a todo el mundo le agrada, pero todavía a veces agarro mi gorra para festejar, para ver algunos partidos. Es un privilegio una vez más traer la palabra de Dios para ustedes. Para los que no me conocen, soy Rubén Isturiz y estoy ministrando en la ciudad de Little Rock y parte de los Estados Unidos. Estamos ministrando en 4 ministerios distintos. Mi familia y yo estamos ministrando en 4 distintos ministerios. Uno de ellos es el ministerio de Novo, que es un ministerio por fe, levantando finanzas para poder desempeñar nuestra labor en ese ministerio. Y ese ministerio se encarga más que todo para equipar a la iglesia, para fortalecer la iglesia, para equipar a los líderes, para dar herramientas innovadoras a cada iglesia con el fin de propósito de que sean fortalecidas y crezcan. El segundo ministerio en el cual estamos plantando una nueva obra aquí a través de la BMA de Arkansas. Es una iglesia bautista con hispanos y ruego mucho sus oraciones para esto. El tercer ministerio en el cual nosotros nos desarrollamos, es en el Baseball Chapel. Es un ministerio que lleva la palabra de Dios a jugadores de béisbol. En mi caso, estoy como capellán de los Travelers de Arkansas, que a su vez ellos están afiliados a los Marineros de Seattle. Es un ministerio emocionante en el cual llevamos la palabra de Dios, ministramos a jóvenes prospectos para las grandes ligas. Ya llevamos 7 años ministrando como voluntarios en ese ministerio y para la gloria de Dios hay varios que se han convertido, hay jugadores en las grandes ligas que glorifican el nombre de Dios. Y el cuarto ministerio en el cual estamos ministrando se llama Downline Institute, que es un instituto que se encarga de transmitir a nuevos líderes lo que es el verdadero discipulado bíblico, que es transmisión de verdad y vida. Transmitimos la verdad de la palabra de Dios, pero también transmitimos nuestra propia vida. Por eso que les pido a ustedes que estén orando por mí, por mi esposa y por lo que estamos haciendo aquí en la ciudad de Little Rock. Gracias, hermano Abiel, por la invitación a predicar en este aniversario tan importante que ustedes tienen, 90 años de vida de fundación de la primera iglesia bautista en la ciudad de Edinburgh. Para mí es un privilegio y gracias por tomarme en cuenta para esta labor. Les voy a invitar a que ustedes, por favor, abran su Biblia en 1 Corintios capítulo 2 y vamos a estar estudiando los versículos 14 en adelante. 1 Corintios capítulo 2, los versículos 14 en adelante. Fue un desafío poder pensar qué necesita una iglesia en el aniversario número 90. Estaba pensando al principio de decir, wow, voy a predicar sobre la gran comisión para retarlos a ustedes a ganar a la ciudad de Edinburgh para Cristo. Pero creo que Dios me llevó a este pasaje porque creo firmemente que en la medida que el creyente sabe quién es, en esa medida puede vivir la vida cristiana. Corintios y este pasaje nos va a hablar sobre 3 tipos de personas. Y es importante identificar estos 3 tipos de personas y por eso que queremos retarlos para que usted esté escribiendo, anotando, identificando estos 3 tipos de personas. Pero en la medida que vamos desarrollando el tema, me gustaría que usted se hiciera esta pregunta. ¿Cuál de estas 3 personas soy yo? ¿Con cuáles de estas 3 personas me identifico?
¿Con cuál de estas tres personas me gustaría vivir diariamente para la gloria de Dios? Si ustedes ven, el apóstol Pablo va a identificar para la iglesia de Corintio y para todos nosotros hoy día, qué tipo de personas hay dentro de una congregación. El poderlas identificar nos ayuda a decir, bueno, esta persona es el hombre natural, o esta persona es espiritual, o esta persona es carnal. Y eso nos va a ayudar a decir, bueno, si soy una persona carnal, ¿qué deseo ser? Si soy una persona natural, ¿qué debo hacer? Y si soy una persona espiritual, wow, gloria a Dios, debo de continuar siendo un hombre o una mujer espiritual. Pero les invito a leer desde el versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ya Pablo empieza a identificar a nuestra primera persona. Está identificando al hombre natural, a la persona natural. Es interesante que viene del griego psique, que tiene que ver con el alma. Es una persona que simplemente es guiada, dominada por su intelecto, por sus emociones, por su yo. Es lo que nosotros llamamos dentro de las iglesias, es una persona simplemente no cristiana. O como algunos le podrían decir, es una persona inconversa. Lo que el apóstol Pablo va a describir y nos va a identificar, dice que esta persona no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Es imposible percibir o discernir las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Da la razón. Cada vez que hay un por qué es porque el apóstol va a dar la razón por la cual esta persona no puede discernir el Espíritu de Dios, porque para él son locura, son cosas sin sentido y no las puede entender, no las percibe, no las entiende, son locuras. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Por eso es que cuando usted va a compartir el evangelio con una persona y le habla sobre el Dios y dice, ¿y dónde estás? Normalmente nuestra familia dice, ¿y dónde está? Voy para la iglesia. Especialmente el día domingo, voy para la iglesia, me voy a congregar. Para ellos es algo de locura que no la puede entender. ¿Por qué usted ora? ¿Por qué usted diezma? ¿Por qué usted ofrenda? ¿Por qué usted va a misiones? ¿Por qué hace lo que hace? Esta persona que es natural no las puede entender porque son cosas espirituales y solamente el hombre espiritual puede discernir, puede juzgar estas cosas porque se han de discernir espiritualmente. Su vecino, su familiar, su pariente, como usted quiera llamarle, muchos de ellos entran en esta categoría. Ahora, ¿ellos pueden venir a la iglesia? Sí, vienen a nuestra congregación. Hay algunos que le dicen, uy, me gusta esa iglesia, me gusta como el pastor predica, uy, me gusta lo bonachón que es el pastor de esta iglesia. Y asisten entre nosotros y están entre nosotros, pero nunca han tomado una decisión por Cristo. Ahora, ¿qué necesita esta persona? Esa persona necesita entender lo que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Recibir el evangelio, reconocer su condición de pecador y arrepentirse. Para eso, nosotros como creyentes en Cristo Jesús necesitamos saber lo que es el evangelio para poder compartir las buenas nuevas de salvación. Y si usted no sabe lo que es el evangelio, simplemente el evangelio son buenas nuevas de salvación. ¿En qué consisten esas buenas nuevas de salvación? En reconocer que Jesús es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Que Jesús es descendiente del rey David, por lo tanto, él es rey de reyes, señor de señor. Que Jesucristo murió en la cruz, tomó mi lugar, murió en la cruz por mis pecados. Que él fue sepultado
que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y Dios le ha enaltecido a los cielos y Él está reinando en los cielos. Y por último es reconocer que Jesucristo va a venir a juzgar a vivos y a muertos y como Salvador de los creyentes. Eso es lo que es el Evangelio. Y ante esta verdad, ¿qué debe hacer el hombre natural? Aquel que no percibe las cosas del Espíritu, cuando entiende el Evangelio, cuando Pedro predicó a esas 3,000 personas, ¿qué debemos de hacer? Arrepiéntanse de sus pecados. Y arrepentimiento es un cambio de vida, un cambio de actitud. Arrepentimiento no es cuando una persona llora, porque hay muchos que lloran, me arrepiento de mis pecados, etcétera. Arrepentimiento cuando hay un cambio de vida, cuando hay un cambio de actitud, cuando reconozco que lo que yo estaba haciendo es incorrecto, ahora continúo viviendo por fe en Jesucristo. Entonces nos arrepentimos de nuestros pecados y el siguiente paso, sin esperar mucho tiempo, a la semana o en el momento, tomo la decisión de bautizarme, identificarme con Cristo y por supuesto vivir con Jesús para siempre hasta que Él venga creciendo en la vida espiritual. Eso es lo que necesita el hombre natural. Pero sin embargo, mira el cambio que da el apóstol Pablo cuando empieza en el versículo 15, dice, en cambio el espiritual, ya hemos hablado del hombre natural, un hombre que no es creyente, que vive la vida de acuerdo a su yo, quien gobierna su vida es su yo, que vive de acuerdo a su manera, que no puede percibir las cosas del Espíritu, pero entonces el apóstol Pablo empieza a decir, en cambio el espiritual, ese es el hombre natural, pero en cambio el espiritual dice, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién, dice el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Ahora, aquí está hablando del hombre espiritual, es alguien distinto. El hombre espiritual es aquel que es gobernado por Dios, tiene a Cristo en su corazón, ha aceptado el mensaje del Evangelio y ha obedecido al Señor y vive controlado por el Espíritu Santo. La clave aquí es controlado por el Espíritu de Dios. Y este hombre espiritual dice que juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿En qué sentido aquí la palabra juzgar puede ser que dé una connotación distinta? Dice, wow, nosotros estamos para juzgar. Cuando habla aquí de juzgar, está hablando de discernimiento. Y si lo podríamos decir de esta forma, él discierne todas las cosas espiritualmente hablando. Él sabe los tiempos que le toca vivir. Y como dice el programa del hermano Abiel, estamos en tiempos difíciles. Y eso el hombre espiritual discierne esos tiempos difíciles. Sabe el tiempo que está viviendo porque él discierne todas las cosas y los movimientos y se instruye. No es una persona perfecta, pero al menos se está instruyendo en las cosas de Dios, discierne las cosas que son de Dios, pero él dice, él puede discernir aún esta persona es una persona natural, esta persona es una persona carnal, en ese sentido juzga todas las cosas porque él discierne y dice, oh, mira, este es una persona definitivamente natural. Ah, esta persona definitivamente es un cristiano carnal. Ese es el hombre espiritual, él puede discernir. Pero ¿quién puede discernirlo a él? Imposible que el hombre natural pueda discernir al hombre espiritual. En ese sentido, pero él no es juzgado de nadie. No está hablando de que es un hombre que no comete errores, que no, que prácticamente es un muñequito de torta. No está hablando en ese sentido. Está hablando de discernimiento espiritual. Él discierne lo espiritual, pero nadie puede discernirlo a él. Más bien el hombre natural, la misma palabra lo dice,
como no puede discernirlo, dice, es locura lo que este hombre está pensando porque no puede discernirla espiritualmente. Por eso que el versículo 16 aclara en qué sentidos habla de ese juzgar. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? Por supuesto, el Señor es Dios y es imposible nosotros conocer la totalidad de Dios. Pero él dice, ¿quién conoció la mente de Dios? Y cuando habla aquí de conocer, hay dos niveles en cuanto a la palabra conocer. Me encanta explicar la palabra conocer porque la palabra conocer tiene dos niveles. El conocer de solamente conocimiento, literatura, etcétera, etcétera. Pero también está el conocer porque lo ha experimentado. Me acuerdo muy claramente cuando yo era soltero, y yo creo que la mayoría de ustedes me conoció soltero, ya no casado. Pero cuando estaba soltero, yo decía, bueno, el matrimonio es así, se crían los hijos así, me imagino que hay que tratar a mi futura esposa de esta manera, etcétera, etcétera. Pero cuando me casé, todo eso que había leído en el seminario, del libro sobre la familia, sobre la sexualidad, sobre todas estas cosas, empezaron a cambiar de una forma muy distinta. Ya no era una teoría de cómo criar mis hijos, especialmente cuando nació mi primer hijo, que dije, wow, ahora 24 horas por 7, ¿cómo le voy a hacer con este muchacho? 24 horas cuidando a Rubencito, por 7 días de la semana. Entonces ya todos esos libros que eran buenos conocimientos, que son buenos conocimientos, empezaron a poner la experiencia. Por eso que cuando aquí habla de conocer la mente del Señor, no está hablando de una forma teórica que, ay, sí, conozco a Jesucristo, conozco su palabra, conozco, leo todos los días y conozco y conozco y conozco, pero es puro conocimiento teórico. Pero el Señor lo que está diciendo, aquel que conoce la mente del Señor vive de acuerdo a la mente del Señor. Por eso, ¿quién le va a instruir? Dice la pregunta, y son preguntas retóricas. ¿Quién conoce la mente del Señor? Solamente el hombre espiritual lo puede conocer. ¿Quién le instruirá? Solo el hombre espiritual puede instruirse en las cosas del Señor. Por eso que Él es tajante en la respuesta que da al final del versículo. Mas nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, el hombre espiritual, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí tendríamos que dar nosotros, si estuviéramos en la congregación, gloria a Dios. Él nos ha dado su mente, Él nos ha dado su conocimiento, no un conocer simplemente teórico, sino un conocer de vivencia. El creyente vive por fe, camina por fe en aquel que le amó, le rescató y está sentado a la diestra de Dios. Capítulo 3. Aquí viene una mala noticia. Ya hemos hablado del hombre natural, hemos hablado del hombre espiritual, y lo interesante que el hombre espiritual es guiado y es fácil distinguirlo por los frutos del Espíritu. Dice el Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Nos dice Gálatas 5:22. Es dirigido por el Espíritu de Dios. En Romanos 8:14. Son versículos extra que le estoy dando para afianzar nuestro conocimiento o saber la característica de este hombre espiritual. Y nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Romanos 8:14. Pero ahora Pablo nos va a describir lo que es el hombre carnal. Y por eso que en el capítulo 3 nos empieza a decir en el versículo 1, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, y empieza una transición, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Él empieza a hacer esa transición del hombre natural
para decir, ese es un no creyente, empieza a describir el hombre espiritual, pero ahora dice, lamentándolo mucho, hermanos de Corintio, a ustedes no le puedo hablar como hombres naturales porque son creyentes en Cristo Jesús. No le puedo hablar como hombres espirituales porque el hombre espiritual discierne todas las cosas que le voy a decir y que le voy a estar desarrollando en esta epístola. Pero dice, pero a ustedes, mis hermanos, tengo que hablarles como a carnales. Y empieza a describir al hombre carnal. 3 tipos de hombres. Los 3 conviven muchas veces dentro de una congregación. El hombre natural que no tiene a Cristo en su corazón, el hombre espiritual que está dentro de la congregación, pero ahora describe a ese hombre carnal que muchas veces está dentro de nuestras congregaciones y nos trae grandes dificultades. Pero mira, empieza a decir, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Es malo ser un niño en Cristo? No. En alguna ocasión, nosotros tuvimos que nacer de nuevo, como dice nuestro Señor Jesucristo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Por eso que cuando uno nace de nuevo, empieza una nueva relación con Él. Es un bebé espiritual que hay que darle leche espiritual no adulterada, como dice el apóstol Pedro. Pero nuestra esperanza como líderes, como pastores, como hermanos espirituales, deseamos que esa nueva persona, esa nueva criatura vaya creciendo, creciendo, creciendo y formándose, creciendo en estatura, creciendo en conocimiento de la palabra de Dios, creciendo en vivencia de las cosas espirituales. Y por supuesto queremos que ese bebé espiritual se mantenga siendo espiritual, pero como el apóstol Pablo describe, a ustedes no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Cómo es este hombre carnal? El hombre carnal es aquel que es controlado por la caída de la carne. El hombre natural es controlado por sí mismo. El hombre espiritual, controlado por el Espíritu de Dios. El hombre carnal, aunque tiene la experiencia de Cristo, de haber simpatizado con las cosas de Dios, de haber recibido el Evangelio, de tener el conocimiento del Evangelio, pero él sigue controlando su propia vida. La carne controla su propia vida. Y por eso que el apóstol les reclama a ellos, ustedes siguen siendo niños, sufren de infantilismo, ese es el problema. Cuando un niño no crece, hay problemas. Y si un niño no crece, cuando yo recibí a Rubencito o a Zuli, que son mis hijos, qué bello tenerlo la primera vez, qué responsabilidad tener. Y se ven, como dice mi esposa, en su manera mexicana, dice, ay, qué chulo se ve mi hijo, ¿verdad? Nosotros en Venezuela tiene otra connotación chulo, por eso yo no le digo a mis hijos chulo, ustedes están guapos, tan hermosos, ¿verdad? Pero nosotros queríamos que ellos siguieran creciendo. Ya Rubencito es 6'2", más alto que yo. Zuli va también creciendo, aunque nos da cierta tristeza, dice, ya no son los bebés de antes, pero si ellos se hubiesen quedado bebé, hubiese sido una gran preocupación para nosotros. Y el apóstol Pablo está preocupado por esos creyentes que no están creciendo, que sufren de infantilismo, son incapaces de comer comida sólida. Por eso dice el versículo 2, a ustedes, hermanos de Corinto, no le pude dar, y dice, os di de beber leche y no vianda. Y cuando le está hablando de darle de beber leche, es que todavía ellos estaban en el ABC de las cosas cristianas. ABC. Y hay creyentes que se mantienen en el ABC toda la vida y son los hermanos que traen problemas en el crecimiento de la iglesia. ABC. Y no le di esa vianda, no le pude dar carne, no le pude dar alimento. Y ahí vemos las razones, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, dice el versículo 2. Porque aún sois, ¿qué dice? El versículo 3.
porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mira cómo él va describiendo. Al hombre espiritual, por supuesto, se nota el hombre espiritual porque el fruto del Espíritu está en su vida. Pero si nos volvemos a ir otra vez a Gálatas, también habla las obras de la carne. Un cristiano carnal refleja las obras de la carne. Por eso que él va a decir en el versículo 3, pues aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros, mira, los frutos de la carne, celos, contiendas, disensiones. A veces no hay dentro de la iglesia este tipo de personas celosas con el liderazgo de la iglesia, contiendas todo el tiempo, están contendiendo, no están de acuerdo, en reuniones de miembros nunca están de acuerdo, siempre le ven la quinta pata al gato y son personas que le ven todo un defecto, traen contiendas a la iglesia y ojalá que pudieran ver las cosas que podríamos mejorar. Esas son personas que se molestan de cómo pintamos el cuarto de cuna, pero no le molesta cuando la iglesia no sale a ganar personas para Cristo. Son personas que le molesta porque el aire acondicionado no está a la temperatura que ellos desean, pero no le molesta nada a la hora de hacer discípulos. Ojalá que hubiera contiendas, diferencias en la iglesia, en cómo ganar a nuevas personas para Cristo, en cómo edificar la iglesia, en cómo hacer que la iglesia crezca para la honra y gloria de Dios, en edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Por eso que dice, no sois carnales, dice, sigue preguntando el apóstol Pablo, y andáis como hombres, porque diciendo, y mira el problema que ellos tenían, preferencia en liderazgo, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, ¿ok? Entonces, mi líder principal es Pablo. Pero el otro dice, yo soy de Apolos. No, Pablo es esto, Pablo es un hipócrita, etcétera, etcétera. Yo soy de Apolos. Pero el apóstol Pablo hace la pregunta, ¿no sois carnales? En la preferencia de liderazgo, ¿a quién ustedes están siguiendo? El apóstol va a aclarar cada una de las cosas. ¿Quién es cada quien? ¿Quién? ¿Por qué es importante el liderazgo de la iglesia? Y dice, ¿qué es pues Pablo? ¿Ok? Como diciendo, ¿quién soy yo? ¿Qué es Apolos? ¿Cómo lo describe el versículo 5? Servidores. Me encanta la iglesia, la primera iglesia, la PIB de Edimburgo, porque reconozco y admiro el liderazgo de nuestro hermano Ávila Qué. Porque el hermano Ávila Qué es un siervo de Jesucristo. Me encanta esta palabra servidores. Los pastores que ustedes tienen son para servir. Y durante todo este tiempo, el hermano Abiel en su liderazgo, en el pastorado, ha sido un siervo de Dios. Es un servidor por medio de los cuales habéis creído. Es el siervo que Dios puso ahí. Los pastores que ustedes tienen ahí son siervos del Señor por lo cual ustedes han creído, han crecido, conocieron el evangelio, están dándole alimentos a ustedes, por lo cual dice, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Cada uno de los líderes que ustedes tienen tiene dones, talentos distintos. Son tan distintos, son tan diferentes y Dios los ha capacitado, los ha dotado de regalos, de dones distintos a cada uno de ellos. ¿Y con qué propósito? Para ser siervos de ustedes, para ser para edificación de la iglesia. Mira lo que dice el versículo 6. Cada una de las funciones que cada uno de ellos cumplió, yo planté en esta ocasión como pastor, como siervo aquí en la ciudad de Little Rock. Estamos plantando la iglesia, estamos empezando una nueva obra desde cero. Tenemos 4 años con esta nueva obra, comenzamos desde cero sin traernos personas de otra congregación, empezamos desde cero, ya somos un grupo de 20. Pero ahí está poco a poco. Entonces el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolos regó. ¿Qué significa? Él puso la semilla, vino Apolos, ¿verdad? Y empezó a regar esa semilla. Pero lo interesante y lo importante de toda la obra del Señor
el crecimiento lo ha dado Dios. Y durante estos 90 años que la iglesia en Edimburgo, la primera iglesia bautista de Edimburgo, ha pasado, y mire, toda iglesia ha pasado por momentos de esplendor, momentos que llega, baja un poco, sube, y lo importante que se ha mantenido la primera iglesia bautista de Edimburgo durante 90 años. Gloria a Dios, porque lo que Dios está haciendo durante 90 años. Cada aniversario que nosotros aún tenemos aquí en Little Rock, Arkansas, cada aniversario, no festejamos nosotros o lo importante que somos nosotros. Lo importante a la final, mis hermanos, es celebrar que Dios ha sido fiel con su iglesia, con la primera iglesia bautista de Edimburgo durante estos 90 años. Cada uno de nosotros, yo en su tiempo estuve en la iglesia, fui pastor junto con el hermano Abiel, yo era su, como le digo, le decía a veces, yo soy tu monaguillo, ¿verdad? Él como pastor titular, y yo como pastor segundo dentro de la iglesia. Ahí llevamos, glorificamos, predicamos e hicimos grandes cosas para el Señor. Pero no es lo importante no si yo planté o yo regué, o a veces, como le digo a veces a los hermanos mexicanos, a veces no siempre la regamos, sino la regamos. Y cuidado, el enfoque es, cada uno de nosotros tiene una función. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado a Dios. Y el versículo 7 nos sitúa al hermano Abiel, a cada hermano dentro de la iglesia, a la hermana Silvia, a las niñas, ¿verdad? Que ya no son tan niñas, a cada uno Dios le dio dones, capacidades, pero lo interesante es que el versículo 7 nos pone a cada uno en su lugar. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Qué maravilloso es nuestro Dios. El versículo 8 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Eso es lo importante, ¿verdad? El hermano Castañeda, todos los hermanos que han pasado por la primera iglesia bautista de Edimburgo durante todos estos años, cada quien poniendo su granito de arena, unos estamos lejos, otros estamos cerca, otros todavía están dentro de la iglesia durante todo este tiempo, pero ninguno de ellos es importante, sino Dios que da el crecimiento. Dios da el crecimiento, y el que planta y el que riega son una misma cosa. Somos el cuerpo de Cristo, hermano. Cada uno pertenece al cuerpo de Cristo. El hombre carnal, el hombre espiritual, el hombre natural no pertenece, pero ahí está asistiendo a la congregación. Todos somos una misma cosa, aunque cada uno, y eso es lo interesante, que dice, ay, mira yo todo lo que yo he hecho, etcétera, etcétera, quiero mi plaquita, quiero mi diploma, quiero mis cosas, pero el Señor dice, Él no es deudor de nadie. Y el que riega es una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros, dice el versículo 9, y con esto estamos terminando, porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranzas de Dios, edificio de Dios. Es interesante que ellos se peleaban. ¿Qué es el liderazgo? Son servidores. ¿Qué es el liderazgo? Colaboradores. Y el versículo 11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por eso, mi hermano, en estos 90 años que estamos celebrando para la gloria de Dios, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Eres el hombre natural? Necesitas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Eres el hombre espiritual? Continúa así, hermano, siendo espiritual, teniendo discernimiento del tiempo que te toca vivir, el tiempo que te toca vivir aún dentro de la congregación, sigue así. Pero el hombre espiritual necesita rendir su vida también a Jesucristo y decir, Señor, he vivido una vida de pecado siendo un hombre carnal. Y Dios desea
que tú tomes. El arrepentimiento es cambio de vida. Si hay carnales dentro de la primera iglesia bautista de Edimburgo, y los hay en todas las iglesias, aún nosotros que somos poquitos, yo tengo personas que son naturales, personas que son espirituales, y también tengo personas que son carnales. Y lamentándolo mucho, las personas carnales demandan mucho de nuestro tiempo. Ojalá que en Edimburgo haya personas tan espiritual que ayuden a su pastor, ayuden a su congregación. Y por eso dice, ¿qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de persona quieres ser? Si eres el hombre natural, toma tu decisión por Cristo. Si eres hombre carnal, arrepiéntete y vuélvete un hombre espiritual controlado por el Espíritu de Dios. Hermanos, mi deseo para ustedes en este 90 aniversario es que ustedes sean edificados para la honra y gloria de Dios. Que la ciudad de Edimburgo conozca, sea impactada por lo que ustedes están haciendo. Las iglesias no las hacen los pastores. Las iglesias las hacen los miembros de cada congregación para la honra y gloria de Él. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por lo que Dios va a hacer a través de ti siendo un hombre espiritual. Padre Celestial, gracias por la oportunidad que tú me das de transmitir este mensaje a la iglesia, a la primera iglesia bautista en la ciudad de Edimburgo. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer a través de los hermanos. Queremos que ellos sean personas espirituales, que te glorifiquen a ti, que traigan frutos a ti, que sean colaboradores junto con el liderazgo de allá, que sean colaboradores del reino para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Hermanos, me despido, que el Señor les bendiga y adelante en este aniversario número 90. Que el Señor les bendiga. Cantan los cielos, tu gloria, Señor, tiembla la tierra ante tu voz, eterno Rey, único Dios, tú sostienes la creación, calmas tormenta y tempestad, con tu poder y autoridad, y tu palabra nueva mi ser, nuevas fuerzas tú me das. ¿Quién como tú, Señor? Glorioso Salvador, eres Dios, poderoso y fuerte, Señor, eres digno de adoración, exaltamos tu nombre por siempre.